El siguiente relato se llama El misterioso caso del pequeño Woody Schumacher. Arthur Louis Woody Schumacher nació el 2 de septiembre de 1916. Sus padres, Arthur y Florence, eran una pareja normal y corriente que vivía una vida sencilla en Wauwatosa, Wisconsin. Su primogénita, Janet Alicia, tenía alrededor de 17 meses cuando la pareja dio a luz a Woody. La fecha era el 24 de julio de 1925. El sol acababa de salir cuando Woody, de 8 años, salió a encontrarse con sus amigos. Informó a su familia que planeaba abordar un tren con ellos para ir a un pozo de natación cercano. Arthur y Florence no pensaron mucho en eso y enviaron a Woody en su camino, diciéndole que se divirtiera mientras se dirigía hacia la perilla de la puerta. Woody y sus amigos llegaron a la estación de tren y subieron a bordo antes de desembarcar a 15 millas de su casa. Desafortunadamente, esta sería la última vez que el niño de 8 años fue visto con vida. Cuando Woody no regresó a casa por la noche, Arthur y Florence interrogaron a los amigos de Woody, quienes les dijeron a la pareja que no lo habían visto en la mayor parte del día. Los chicos afirmaron haberlo perdido de vista en algún lugar entre el hoyo para nadar y las vías del tren. Pensando que su hijo podría haberse detenido a visitar a un miembro de la familia extendida, la pareja perturbada se puso en contacto con sus parientes, pero rápidamente se dieron cuenta de que nadie había oído hablar de Woody ni lo había visto. Con poco más que hacer, la pareja organizó un grupo de búsqueda, peinando a fondo el área local. Pero se fueron con las manos vacías y con el corazón apesadumbrado, sin encontrar señales de su hijo desaparecido. Finalmente, se alertó a la policía y la información se transmitió a los medios de comunicación locales. La noticia de la desaparición se extendió como un reguero de pólvora, antes de que los periódicos comenzaran a ofrecer una recompensa en dinero para cualquiera que pudiera arrojar luz sobre lo que le había sucedido al pequeño Woody. Sin embargo, el efectivo no fue reclamado. El rumor local afirmaba que el niño de 8 años había sido secuestrado por un miembro de la familia, que quería vengarse de Arthur por alguna razón desconocida. Mientras tanto, otros padres en el vecindario comenzaron a preocuparse por la seguridad de sus hijos, lo que provocó que George, el jefe de policía del departamento de policía de Wauwatosa, los tranquilizara. Al comenzar su investigación, decidió hablar con los amigos de Woody, quienes inicialmente afirmaron que un hombre desaliñado había aparecido en el pozo de natación. Supuestamente había perseguido a los niños en un bosque antes de que perdieran de vista al niño de 8 años. Sin embargo, con el tiempo, los muchachos continuaron contando varios relatos diferentes sobre lo que había sucedido ese día. Eventualmente, finalmente se decidieron por una historia, afirmando que saltaron del tren de carga antes de que un hombre misterioso hiciera lo mismo, persiguiéndolos violentamente. Mientras huían del hombre, Woody había caído en las vías antes de que el hombre, transitorio, se le acercara. Como Wauwatosa era esencialmente un centro de transporte con una buena vía férrea, muchas personas sin hogar se habían sentido atraídas por la zona. Muchos de ellos establecieron campamentos cerca de las vías, en busca de trabajo y utilizando los ferrocarriles para viajar y encontrar empleo. Tan pronto como se hizo público que Woody fue visto por última vez con un vagabundo, la comunidad de personas sin hogar fue atacada. Los lugareños comenzaron a resentirse con los hombres y mujeres sin hogar dispersos por el área y buscaron formas de castigarlos por miedo. Los investigadores recibieron pista tras pista, afirmando que varias personas de la comunidad eran responsables de la desaparición. El 27 de julio, 3 días después de la desaparición de Woody, un huérfano de 10 años llevó a los investigadores al sitio donde fue visto por última vez. Él y sus amigos explicaron que recientemente habían sido acosados por 2 hombres de mediana edad en numerosas ocasiones. Esto llevó a los detectives a teorizar que estos hombres, que parecían disfrutar acosando a los niños pequeños, estaban involucrados en lo que le había pasado a Woody. Sin embargo, ambos hombres ya no estaban en el área y nunca fueron encontrados. Pasarían otras 7 semanas antes de que los padres de Woody fueran liberados de la incertidumbre de no saber qué le pasó a su hijo. El 13 de septiembre de 1925,
el cuerpo de Woody fue descubierto a menos de 1 milla de su casa por un hombre que buscaba hongos. El niño de 8 años estaba a solo 4 pies de distancia de un sendero muy transitado. Poco después, el hombre se puso en contacto con las autoridades. Desafortunadamente, no mucho antes de que se encontrara el cuerpo, los Schumacher habían dejado la ciudad para visitar a su familia y escapar de la incesante atención de los medios, lo que resultó en que el tío de Woody identificara el cuerpo. El cuerpo en descomposición del niño de 8 años había sido grotescamente mutilado y había sido sometido a una serie de horribles golpes, agresiones sexuales y estrangulamiento. Además, le habían metido por la garganta un pañuelo con la letra A bordada en una de sus esquinas, causándole evidentemente la muerte. Ahora investigando un homicidio, la policía volvió su atención a la comunidad transitoria, que instaló campamentos cerca de las vías del tren. Aunque apenas tenían pruebas en su poder, sintieron que el dueño del pañuelo era el autor de este horrible crimen. Con la esperanza de que alguien reconociera el pañuelo y se presentara para ayudar a resolver el caso, los investigadores hicieron circular la descripción del artículo entre el público a través de los periódicos. Mientras la policía continuaba investigando, pusieron su mirada en un miembro en particular de la comunidad de personas sin hogar, un hombre llamado Edward Breland. Los detectives habían perseguido a este individuo antes de que se recuperara el cuerpo de Woody, pero dejaron de interrogarlo cuando sus amigos no lograron identificarlo. Sin embargo, en las semanas posteriores al descubrimiento de los restos de Woody, las autoridades se acercaron nuevamente a los amigos del niño y les pidieron que miraran una fila policial que incluía a Edward. 2 de los 3 amigos de Woody identificaron al hombre como el que los había perseguido desde el tren. Los detectives sintieron que habían resuelto uno de los casos más sensacionales de la década de 1920. Habiendo decidido que Edward era culpable, la policía comenzó a construir un caso contra él, reuniendo evidencia que encajaba con la narrativa que crearon. En cuestión de semanas, 2 niños se habían presentado ante la policía, informándoles que Edward los había llevado a dar un paseo y los había maltratado. El 22 de septiembre, Edward organizó una reunión con los principales investigadores que trabajaban en el caso de Woody. Aquí, confesó que un caballo le había dado una patada en la cabeza cuando era más joven y, como resultado, a menudo había sufrido lagunas mentales. Afirmó que era posible que, de hecho, hubiera matado a Woody, y simplemente no lo recordara. Echando más leña al fuego, Mabel recordó haber lavado el pañuelo que luego usó para asfixiar a Woody, afirmando que se lo había devuelto a Edward después de limpiarlo. La historia de los lapsos de memoria de Edward se filtró rápidamente a la prensa, que publicó historias etiquetándolo como nada menos que culpable. Mientras tanto, la noticia de la culpabilidad de Edward llegó a su hermano Charles. Decidido a demostrar la inocencia de su hermano, Charles viajó a Wisconsin y contrató a un abogado local para representar a Edward. Pronto, sin embargo, las cosas empezaron a torcerse. Se descubrió que faltaba el pañuelo que se había utilizado para asfixiar a Woody. Los investigadores peinaron a fondo la comisaría en busca de él, pero fue en vano. Se encontró unos días después en la caja fuerte del fiscal de distrito, aparentemente colocada allí sin el conocimiento de los funcionarios. Poco después de su redescubrimiento, los investigadores trajeron a la señora Abel y le pidieron que lo identificara positivamente. Pero para su sorpresa, la señora Abel no lo hizo, alegando que no podía decir si era el que le había devuelto a Edward. Para empeorar aún más la situación, los amigos de Woody de repente se retractaron de sus identificaciones de Edward después de haber hablado con el hombre en prisión. Afirmaron que se habían sentido presionados por la policía para señalar a Edward. Como las técnicas forenses eran limitadas en ese momento, las fuerzas del orden tenían muy poco con qué trabajar. Si bien inicialmente habían confiado en su aprehensión por Edward, las cosas empeoraron rápidamente. Con gran parte del caso desmoronándose, las autoridades no tuvieron más remedio que liberar al hombre. Fue devuelto al centro correccional para terminar su sentencia por vagancia. A mediados de octubre, un director de la prisión de Stillwater se comunicó con la policía de Milwaukee y les informó sobre un recluso condenado recientemente.
Un hombre de 21 años llamado William Brandt había sido condenado a cadena perpetua por quitarle la vida a un chico de 14 años llamado Francis. El director de la prisión supuestamente había sentido similitudes entre las muertes de Woody y Francis. Ambos niños habían sido mutilados y tenían pañuelos metidos en sus gargantas. Aunque Brandt fue entrevistado por detectives, negó tener conocimiento de la muerte de Woody. Pero 5 semanas después, fue citado en un periódico diciendo: "Supongo que maté a ese chico en Milwaukee. No recuerdo haberlo matado, pero recuerdo estar con él y recuerdo haber escondido el cuerpo". Brandt sufría ataques epilépticos, lo que lo llevó a tener apagones de memoria y episodios de violencia brutal. Esto atrajo a los investigadores de nuevo a Brandt para un mayor interrogatorio. Si bien la policía sintió que tenían a su hombre, las respuestas del joven de 21 años no fueron precisas. Afirmó que Woody estaba cubierto de sangre después de su muerte, pero que el niño de 8 años había sido encontrado bastante limpio. Brandt también declaró que había metido el overol del niño en una tubería de desagüe, pero, de hecho, Woody lo estaba usando durante su descubrimiento. Además, Brandt dijo que había quitado la esquina del pañuelo con una A para evitar la identificación, algo que seguramente no es cierto ya que el pañuelo estaba perfectamente intacto. Además, los amigos de Woody no pudieron identificar a Brandt como el hombre que los había seguido. Por último, en diciembre de ese año, salió a la luz otra confesión, esta vez de Frank Stenzel, un hombre que esperaba sentencia en Ohio por irrumpir en una estación central de trenes de Nueva York. Frank afirmó haber matado a Woody estrangulándolo, pero las autoridades, teniendo en cuenta su historial, se mostraron mucho más escépticos esta vez. A las pocas semanas, Stenzel cambió de opinión y se retractó de su confesión. Cuando fue entrevistado por las autoridades, confesó haber elaborado la historia después de leer sobre la muerte del niño de 8 años. La prensa etiquetó a estos dos hombres como imbéciles. Sin más sospechosos ni nuevas pruebas, el caso de Woody se paralizó. La comunidad local no tenía nada nuevo que ofrecer, y la comunidad transeúnte, dado el trato que había recibido, no tenía interés en cooperar con la policía. El caso finalmente fue olvidado por los periódicos y el público por igual. 2 años después de la muerte de su hijo inocente, Arthur y Florence se mudaron de casa y aceptaron a su sobrino en su hogar, criándolo como un hijo sustituto. El Departamento de Policía de Wauwatosa ya no tiene registros de casos de los años anteriores a 1934, y todos los involucrados en el caso ya han fallecido. Se desconoce el paradero de las pruebas materiales del caso, incluido el pañuelo bordado. Estos hechos sugieren que la agresión sexual y el asesinato de pequeño Woody quedarían atrapados dentro de una nube de misterio para siempre.